tenía un poquito más de modulación y era leucemia promielocítica aguda. Si tenía todavía más diferenciación, podría. Sí. Ok, bueno, aquí también es de la célula progenitora plural, pero en esta enfermedad mantiene todavía un poquito más la capacidad de diferenciación hacia las tres líneas hematopoyéticas. Entonces, aquí no me voy a meter tanto, la principal alteración genética que se encuentra es en esta tirosinquinasa, eso significa TK-JAK2. ¿Se acuerdan que les dije que en ABL es una tirosinquinasa, pero no es la única? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces, JAK2, aquí lo encuentro, y fíjense acá arriba, este es el receptor de eritropoyetina. ¿Ok? No son las únicas, no es el único sitio donde se encuentra JAK2 unido, obviamente. Ahorita vamos a ver por qué. Pero cuando la eritropoyetina se une a su ligando, fosforila a JAK2 y JAK2 fosforila principalmente este factor de transcripción que se llama STAT. Y STAT se encarga de expresión de genes en el núcleo que favorecen proliferación e inhiben apoptosis. ¿Vale? Entonces, ¿por qué les digo del JAK2? Porque el JAK2 se encuentra mutado en el 98%, no, mejor dicho, en el 100% de las policitemias vera. Y si se encuentra mutado, no nada más afecta a la serie roja, ya les comentaba, pero encuentro que a pesar de que no tenga unión a la eritropoyetina, se mantiene unido, mejor dicho, activo este JAK2. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, Doc. Entonces es como lo que pasa en la mieloide crónica. Sí, más o menos, nomás que este es una tirosinquinasa diferente. Ahora, quiero que piensen, en un paciente que tiene policitemia secundaria, por ejemplo, que tenga SAOS o que tenga una cardiopatía congénita o que tenga EPOC, ¿qué niveles de eritropoyetina va a tener? Alto. ¿Por qué altos? O sea, si tiene una cardiopatía y así no tiene oxígeno, pues la eritropoyetina se elevaría, ¿no? Para producir ¿Por qué se más. eleva? Por el Por factor el estado inducido de por hipoxia. hipoxia. Ajá. Exacto, por el factor inducido de la hipoxia. Por el contrario, si el paciente tiene una neoplasia hematológica que causa policitemia, o sea, policitemia vera, ¿cómo va a estar esos niveles de eritropoyetina? Pues bien altos también. Reprobados. Bajos. Bajos. Exacto. Entonces, piensen con fisiología y no les va a fallar en el examen. Ok, ok. Bueno, aquí más o menos se refiere a la patogénesis de todas las neoplasias mieloproliferativas que son relacionadas al JAK2, que son la mielofibrosis, la trombocitosis esencial y la policitemia vera. La mutación más común es esta de aquí, en el exón 14, que se llama JAK2B617F. ¿Por qué se llama así? Porque en el aminoácido 617 se sustituye la valina por la fenilalanina. Esta mutación es el 95% de los casos de policitemia vera. El otro 3% es por mutación en el exón 12, también de JAK2, o mucho más raro, mutación en esta otra proteína que se llama TET2. ¿Ok? No se preocupen, para fin de cuentas del examen, lo más probable es que les pregunte JAK2 B617F, si es que la pregunto. Y cuando está mutada, normalmente esta mutación hace que, aunque no tenga un ligando unido, se active este JAK2. A grandes rasgos, eso es lo que está pasando. ¿Preguntas hasta aquí?
Normalmente En JAK2 fosforilestat cuando se une su ligando. El ligando pudiendo ser eritropoyetina en los eritroblastos, trombopoyetina en los megacariocitos, etc. Cuando está mutado, aunque no tenga el ligando unido, se encuentra activo. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno, ya ahí no es mi programa, si lo entiendo. Muy bien. Ahora sí, cuadro clínico. ¿Leyeron o no? Doc. No, bueno, mínimo confiesan bien. Tiene muchas fases, depende de dónde lo lean. No, que sí, Pero, que sí. ¿qué? No, que sí, Doc. Eh. La fase enmascarada, ¿qué quiere decir? Como la LMC que no tenía ningún síntoma. Hacia acaso a lo mejor alguien lo veía medio rojito, pero en teoría son hallazgos de una biometría hemática generalmente. La fase pletórica, ahí sí el paciente puede verse con, pues más que eritrodermia, se ven congestivos, sí se ven rojizos. Pero ¿qué síntomas congestivos puede tener un paciente con hematocrito elevado? Va a ser rojo, ¿no? Sí, pero ¿qué más síntomas? Hipertensión. ¿Qué más? Taquicardia. Cefaleas, ¿Cómo? cefaleas, Muy bien. Cefalea, ¿qué más? también astenia, disnea, alteraciones Tinnitus, visuales. mareos, muy bien, principalmente esos. Los síntomas de hiperviscosidad lo dan la fase pletórica y es por aumento del hematocrito. Ya habíamos dicho, no, no es cierto, no me acuerdo si ya lo habíamos visto. Los síndromes de hiperviscosidad, lean poquito de qué se tratan. Los síntomas son más o menos los mismos, principalmente cefalea, mareo, tinnitus. En casos ya más graves pueden tener trombosis también y están mediados por la cantidad de células o por la cantidad de proteínas de la sangre. ¿Ok? Entonces, estos pacientes están rojos, tienen más congestión, que es desencadenado por el agua caliente. Esto es bien típico. Y requieren de tratamiento, ya sea con citorreductores o flebotomías. ¿Qué es una flebotomía? Pues Prácticamente cortarle nada la más vena hacer una para... función y sacar sangre. Cortar la vena, oílo. Es una sangría. ¿Sí saben qué es una sangría? Sí, le saca sangre. Pues sí, es como si donara sangre. Ok, la fase estable, el paciente de repente, no sé, tratamiento que leyeron de citorreductores de opciones. Hidroxiurea. Muy bien, ese es el más común. El paciente, no sé, en su fase pletórica para normalizar su hematocrito, requería de una dosis fija de hidroxiurea, digamos, de 1,5 gramos al día. Pasan los años, le bajo 1 gramo. Pasan los años, le bajo a 500 miligramos. Pasan los años, ya no ocupa tratamiento, se estabiliza. Pasan los años y entra en la fase de gasto. Ahora tiene anemia. Ya no tiene hematocrito elevado. Ahora tiene hematocrito bajo y tiene estos síntomas de acá. Diaforesis nocturna, pérdida de peso, fiebre sin alguna explicación y esplenomegalia progresiva. ¿Leyeron esa parte? Sí, Doc. ¿No? ¿No? Ok. Tengo un paciente, creo que les tocó verlo. Ah, no es cierto. Ayer nadie fue. Que tiene mielofibrosis, que fue secundaria a policitemia vera. Esa es la fase de gasto. Y la última fase es la fase leucémica. ¿Se acuerdan que mencionábamos que todas las neoplasias mieloproliferativas pueden transformarse a LMA? Lo más común es que la polivera lleve esta historia natural de la enfermedad, pero rara vez pasa a fase leucémica sin pasar primero en mielofibrosis. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos?
Bien, Doc. Ok. Bueno, todas las neoplasias, mole. Mami, no, ahorita no juegues con eso. Todas las neoplasias, mami, no. Todas las neoplasias mieloproliferativas predisponen a trombosis y principalmente son arteriales, pero también podemos tener trombosis venosas, como son la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar, incluso trombosis inusuales, trombosis del seno cavernoso, el síndrome Budd-Chiari, trombosis de las mesentéricas. ¡Molly, ya! Perdón, es mi perrita. Y de hecho, ya hay protocolos de estudio en lo que paciente que tiene una trombosis a una edad no esperada pudieran pedirle el JAK2. Honestamente, ese estudio se me hace bien estúpido. ¿Por qué? ¿Para qué le voy a pedir el JAK2 a un paciente? Mejor analizo sus estudios de laboratorio. Una biometría muchas veces me va a gritar el diagnóstico probable. También los pacientes pueden tener sangrados. ¿Se acuerdan por qué? Lo mencionamos ayer también. ¿Ok? ¿Qué pasa con una mucosa que tiene sangre que está hiperviscosa? No circula. Exacto. Entonces, cuando la sangre está viscosa, las mucosas sufren, tienen isquemia. Y mucosa isquémica, mucosa que se ulcera, ¿sí o no? Entonces, un paciente que tiene polivera puede tener al mismo tiempo anemia ferropénica. ¿Cómo creen que puedo sospechar? Bueno, no anemia ferropénica, pero sí ferropenia. Y en el peor de los casos, sangrado tubo digestivo. ¿Cómo lo voy a detectar? ¿Cómo creen que pueden sospechar que un paciente con polivera se está depletando de hierro? por el BCM. Exacto, que tenga microcitosis. Muy bien, muy bien. Y el síndrome de Budd-Chiari creo que es trombosis de la vena porta. Es una trombosis inusual. Se ha descrito como en un 15% de pacientes con neoplasias mieloproliferativas en general. Y la eritromelalgia, por ahí lo han de haber leído. ¿Qué pasa? ¿No era lo del ácido úrico? No, esa es gota. Son crisis vasoclusivas, ¿no? ¿Cómo? Crisis vasoclusivas. No, esa es endrepanocitosis. ¿No era dolor en las manos y así? Es dolor y eritema, enrojecimiento en las palmas o en las plantas, generalmente. Y eso se Ah, era asocia como lo a... que pasaba. ¿Cómo? No, Era como no lo que entendí. pasaba en ay, ¿cómo se llama? Entonces la eritromelalgia, ¿qué es lo que Como pasa? en Sobre la todo microangiopática. desencadenado por el calor, el paciente empieza con edema en las manos o en los pies. Entonces, si está parado por tiempos prolongados, puede presentar eso. Se ve como edema y dolor, eritema. Y la causa número uno es trombocitosis, pero no importa si es trombocitosis reactiva o trombocitosis neoplásica. Cualquier paciente con trombocitosis puede tener eritromelalgia. Rara vez se complica con hipertensión portal, pero esto lo podemos ver en la fase de gasto. Y el dolor abdominal está asociado a esplenomegalia, también está en la fase de gasto. Acuérdense que cualquier paciente con esplenomegalia puede tener infarto esplénico, como la paciente que acabo de tener hospitalizada. Nada más que ella tiene mielofibrosis, que es una enfermedad también mieloproliferativa, pero es diferente. Y puede complicarse pues con úlcera péptica, con ferropenia y angina de pecho, infarto al miocardio o hipertensión pulmonar. Todo por el hematocrito elevado. La fase de gasto también se llama mielofibrosis postpolicitemia vera. Ya tienen anemia, pero no es ferropénica, es esplenomegalia progresiva y fibrosis medular. Se triplica el riesgo de transformarse a una leucemia aguda, leucemia mieloide aguda secundaria y de requerir flebotomías o citorreducción
dependen de eritropoyetina y transfusiones. Pueden tener tanto trombocitosis como trombocitopenia. Pueden tener leucocitosis como leucopenia. Y pueden ser células maduras, o sea, neutrófilos, como blastos. Y el paciente con mielofibrosis, al final, puede tener incluso pancitopenia. ¿Ok? La mielofibrosis es muy heterogénea, pero es una enfermedad bien difícil, la verdad. Ya cuando está en mielofibrosis, el pronóstico ya es malo. ¿Preguntas hasta ahí? No, Doc. Doc, perdón, entonces, para ya identificar una mielofibrosis de una polivera, entonces solo vamos a ver la anemia, para no ver los demás, los trombos ni los leucos. ¿Ok? ¿Cómo se confirma el diagnóstico de polivera? Pues ya por el JAK-STAT, no, por el JAK, Y perdón, si no tengo JAK-STAT, por, MOLI. Y si no tengo JAK2, pues eh, por puro VH, ¿quién lo leyó? Son criterios de la OMS. Muy bien. ¿Y esos criterios de la OMS, qué estudio me falta? Ósea. Las neoplasias mieloproliferativas todas requieren, para confirmarse, una biopsia de médula ósea cuando no cuento con estudios moleculares, sobre todo. ¿Ok? Entonces, si la biopsia de médula ósea me ponen que ya tiene mielofibrosis, hay grados de mielofibrosis. Hay 0 y 1 es normal. No, espérate. Sí, 0, 1 es normal. 2, 3 y 4 no son normales. Entonces, si un paciente ya tiene MF4 o MF3, no, espérate, van del 0 al 3. Si tiene MF2 o MF3, MF significa el grado de mielofibrosis, ya está cumpliendo criterios para mielofibrosis y no para polivera. Pero eso me lo dice el patólogo. Mi único trabajo es mandar la biopsia de hueso, de médula ósea. ¿Vale? Ahorita vamos a ver bien los criterios. Muy bien. La transformación leucémica depende del tratamiento que yo le dé. Entonces, si yo le doy flebotomías, el riesgo de transformación a leucemia es de 1.5. ¿Ok? Recuérdenme, porque se me acaba de olvidar, porque mi perrita me distrajo, ¿cuáles otras eran causas de leucemia mieloide aguda secundaria? La LMC y la promielocítica. Esas son, hasta Predicción. promielocítica estás loco. Y la LMC No, también es una neoplasia mieloproliferativa. Otra causa. Implantes. El benceno. No, causas secundarias. Ah, síndromes mielodiplásicos. Otra vez, no, otro. O sea, sí, pero no, otro. Pues todos los bueno. Radiación. Radiación. Muy bien, radiaciones, ¿qué más? Quimios. Quimio, exacto. Entonces, antes, en los libros de historia, van a ver que la policitemia vera se trataba con citorreductores a base de quimioterapia, como el fósforo 32, el clorambucil y el busulfán. Sentido común. Si de por sí una neoplasia mieloproliferativa se puede transformar en LMA y darle a un paciente quimio puede hacer que tenga LMA secundaria, citorreducirlo con quimio suena como algo estúpido, ¿no? Sí. ¿Ok? El problema es que los hematólogos de la mañana no leyeron y algunos, yo veo que incluso a pacientes jóvenes les dan busulfán y el busulfán es quimio tomada. No se vale. Hoy en día ya tengo citorreductores que no son quimioterapia y que comparten este riesgo de la flebotomía de transformación a leucemia. Yo nunca he hecho una receta por busulfán. No se vale. ¿Ok? Ahora sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de tratamiento y de diagnóstico, pero vamos a hablar de laboratorios. Entonces,
La masa eritrocitaria ya no es un estudio de rutina. Se podía medir por un estudio que se llama SPECT o gammagrafía. ¿Lo han escuchado la gammagrafía? Sí, doc. Bueno, tarea leer de qué se trata. No tengo tiempo de explicarles. Consideren que el BCM debe ser normal o lo pueden encontrar bajo en pacientes que tienen ferropenia secundaria sangrados ocultos. Como siempre, no va a decir nada el frotis de sangre periférica, excepto en los pacientes que ya tienen algo de mielofibrosis. La mielofibrosis se caracteriza en la serie roja en sangre periférica por dacriocitos. La determinación de la masa roja, como les dije, es por gammagrafía, no es un estudio práctico, es muy caro. Pueden tener, no, mejor dicho, van a tener leucocitosis con neutrofilia, más de 2/3 partes. No deben de tener blastos, a menos que también estén progresando a mielofibrosis, ni deben de tener basofilia. La basofilia sugiere qué enfermedad que vimos ayer. La mieloide crónica. Exacto. Y más del 50% van a tener trombocitosis. ¿Ok? Estos son frotis de mielofibrosis. Vean estos de aquí que son. O este. Dacrios. ¿Ok? Tienen forma de lagrimita, por eso se llaman así. Miren este acá más de cerca. Este de acá. Este es un normoblasto. Y este es una banda y este es un neutrófilo. Ese paciente tiene algo que se llama reacción leucoeritroblástica, que se caracteriza por dacriocitos y precursores de eritroblastos en sangre periférica a pesar de la anemia. Y es característico de mielofibrosis o mieloptisis. ¿Ok? Estudios confirmatorios. Doc, ¿cómo dijo que ¿Qué? se llamaba? Reacción leucoeritroblástica. Gracias. Ujú. Pruebas confirmatorias, el PCR para el alelo de JAK2 B617F, que puede ser cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo no hay nada de estudios de que tenga algún valor clínico, eso sí. Niveles de eritropoyetina y una biopsia de médula ósea. ¿Ok? Aquí están los criterios. Siempre digo que voy a arreglar esta diapositiva, siempre se me olvida. Los criterios no han cambiado. Vean los criterios, hemoglobina y hematocrito o aumento de la masa roja por gammagrafía, que les digo que este pues ya no se usa. Una biopsia de médula ósea que tenga hipercelularidad de las 3 líneas. Las 3, tanto eritroide, mieloide y megacariocítica. ¿Cómo se llama cuando está todo aumentado en la médula ósea? Panmielosis. Y que tenga JAK2 B617F o mutación del exón 12 del JAK2. Tienes que tener 2 criterios mayores y el criterio menor o 3 mayores para confirmar el diagnóstico. El criterio menor son niveles bajos de eritropoyetina. Entonces, si les pregunto qué estudios se necesitan, ¿la biopsia es correcto? Sí, doc. ¿Los niveles de eritropoyetina son correctos? No. ¿Aspirado de médula ósea es correcto? No. Tendré que hacer No, una claro biopsia. que no, es biopsia. Muy bien. Y por último, lo estratificamos por el riesgo. La realidad, nunca he visto, bueno, no es cierto, sí, tengo uno o dos pacientes de Polivera que he visto que sí cumplieron criterios, que son como de 30 años, esos sí son de riesgo bajo. La realidad, el 99% son de riesgo alto por la pura edad. Otra realidad, aquí en Torreón son bien idiotas. El cardiólogo ya destapó al paciente, le hizo su... No, pues sí salvan vidas los plomeros esos güeyes, los de hemodinamia, pero nunca analizan que la BH tenía trombocitosis y nunca lo mandaron hemato. Entonces, un paciente que tiene leucocitosis, trombocitosis, hematocrito elevado, tiene factor de riesgo de trombosis y no mencionamos que el infarto del miocardio es una trombosis arterial.
Sí. ¿Se les hace justo que tenga, por ejemplo, un paciente con polivera que me llegó después de 3 infartos agudos al miocardio y desde el primer infarto tenía leucocitosis, hematocrito alto y leucocitosis? A lo mejor no preveníamos el primer infarto, pero sí los segundos, el segundo y el tercero. Pues no nomás es, oye, sí se infartó, es ver, oye, pues la bioma está rara, mándalo al hemato, que sea. No pasa de que me ría, pero considérenlo, no es tan raro, ¿eh? Todos los de polivera que tengo llevan por lo menos unos 3 de 5, si ya tienen un infarto o dos. ¿Ok? Entonces, si de riesgo alto son mayores de 60 años o que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿qué factores de riesgo cardiovascular conocen? No, hombre, pues sí estamos bien madreados y no se saben ni los factores de riesgo cardiovascular. Obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, todos esos son factores de riesgo cardiovascular. Ok, van a ser médicos generales. ¿Cómo no pueden saber eso todavía? O ya se me desconectó esta madre. Bueno, entonces la mayoría son de riesgo alto, entonces todos se tienen que citorreducir. ¿Con qué medicamentos se pueden citorreducir? Hidroxibrea. Muy bien, Hidrea, ¿cuál otro? Pues había mencionado el busulfano. Ok, ese es quimio. Si les doy clases yo, traten de no usarlo por lo menos, a menos que no tengan nada más. ¿Qué más? Había leído que era también el interferón alfa 2. Muy bien, el interferón. Los pacientes que tienen trombocitosis, considerar que sobre todo más de 1.500.000, los pacientes no tienen solamente riesgo de trombosis, también riesgo de sangrado. Entonces, esos pacientes no les vamos a dar profilaxis de trombosis arterial. Sentido común otra vez, que ya no sé qué esperar de ustedes. ¿Con qué medicamento prevenimos trombosis arteriales? Ácido acetil Hacia salicílico. Correcto. Pueden usar ese o clopidogrel o ticagrelor o el que quieran. Pero, entonces, todos los pacientes los tienen que antiagregar, todos, ¿eh? Excepto si tienen más de 1.500.000 plaquetas. ¿Por qué? Porque tiene tantas plaquetas que el factor de von Willebrand forma multímeros inestables que no sirven. Entonces el paciente, al mismo tiempo que puede trombosar, también puede sangrar. Más de 1.500.000 plaquetas no den antiplaquetarios. Lean un poquito de eso de enfermedad de von Willebrand adquirida. Y de acuerdo a la fase, también, ya si es pletórica o de gasto, puede que no podemos dar citorreductores. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene anemia, ¿qué va a pasar si le doy hidroxiurea o busulfano? No, pues le voy a ir peor todavía. Exacto. Entonces ahí tengo que cambiar el tratamiento a eritropoyetina o a transfusiones. Ese es a lo que me refiero. ¿Ok? Muy bien, aquí no me voy a meter. Y entonces en los pacientes de fase pletórica se pueden tratar con flebotomía más ASA y las metas de hematocrito van a ser menores al 45%. Los pacientes considerar que los tratemos con flebotomía solo bajo el hematocrito. No voy a bajar los leucocitosis ni las trombocitosis. Y esto puede complicar con ferropenia a largo plazo. Eso se lo voy a monitorar con el BCM. Y para citorreducirlos tengo dos opciones de tratamiento. Sí, sí los puse. Uno es la hidrea. Hidrea puede iniciar con la dosis mínima de 500 miligramos al día, pero es dosis respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Idealmente, cabrón, aquí lo he puesto. La permitir 48 o todavía 50% el hematocrito. La realidad, pues tenerlo abajo de 45% es hemoglobina de 15. Y te quedas, no es que 16 sea anemia, pero pues con 16, ¿ustedes creen? ¿Cuántos de ustedes no tienen más de 16 de hemoglobina? Yo acabo de donar sangre y me salió
16.1. ¿Me harían una flebotomía? Pues no. Pues no. Hay un estudio que dice que los pacientes tienen riesgo de trombosis, entonces, aunque la hemoglobina esté normal, trate de apegarme a un hematocrito más bajo. Pero bueno, ya eso yo se los dejo a su criterio. Acuérdense que las guías son guías, no son leyes. Ustedes tratan pacientes. De la hidrea también le ponen como un riesgo leuquemogénico incierto, pero ya hay estudios más nuevos. No me acuerdo si ya lo había mencionado. Recordando, ¿cuál es el pinche tamalero? Perdón, no era el de tamales, era el del pan. Es que ando en mi casa. Los niños que tratamos con hidrea por la anemia de células falciformes, vimos que ninguno ha tenido LMA secundaria. Entonces ya se comprobó que la hidroxiurea es muy segura. No debería de causar ningún problema en eso. Y es muy buen medicamento, es muy noble. Hay pacientes que tienen resistencia, que no les hace efecto. Y hay pacientes que tienen toxicidad. Toxicidad hay de dos formas. La más común es mielosupresión, que le das hidrea y ¡pum! Le da neutropenia cabrón, o le da mucha anemia, o trombocitopenia. Otro efecto secundario de la hidrea es úlceras en la piel, sobre todo. Entonces, si los pacientes tienen estos efectos adversos, puedo considerar utilizar otro citorreductor. El interferón, la forma más común que deben de usar hoy en día es el interferón pegilado. Alfa 2A es el más común. ¿Por qué pegilado? Porque el interferón normal es cada 48 horas. Y el interferón pegilado lo puedo poner cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Hace muy buenas respuestas hematológicas, disminuye las flebotomías, disminuye los síntomas. El problema con el interferón es que da muchos efectos secundarios. Imagínense que cada 2 semanas los vacunaron para el COVID o para la influenza. ¿Cuántos de ustedes les hizo reacción la vacuna? A todos. ¿Ok? Entonces, muchos pacientes no lo toleran. Es el problema con el interferón. Eso y que es carito. La hidrea es mucho más barata. Busulfán, pues bueno, las guías te dicen que lo puedes usar cualquier medicamento de quimioterapia en ancianos. ¿Por qué? Porque no van a vivir suficiente para desarrollar leucemia mieloide aguda. Traten de no utilizarlo, a menos... Ah, cabrón, salió en un noticiario. Perdónenme, ahorita, perdón. Traten de no utilizarlos de preferencia, a menos que el paciente pues sea anciano, no haya otro tratamiento, no haya hidrea, no puedan conseguir hidrea. No, pues es quimio tomada y le aumentan mucho el riesgo de una leucemia mieloide aguda secundaria. Y el paciente, si le da eso, pues es sentencia a muerte. ¿Vale? Si yo les di clases, digan, no voy a usar busulfán a menos que no haya hidrea o que le haga toxicidad. Y el anagrelide, este es un citorreductor específico para plaquetas, solo baja plaquetas. ¿Vale? Pacientes que fallan a hidroxiurea o tienen resistencia, mejor dicho, que tienen resistencia o que tienen toxicidad de hidroxiurea, les puedo dar estos inhibidores de JAK2. Tengo el ruxolitinib a esta dosis, pero solamente es en segunda línea. ¿Ok? Y debo de tratar de mantener la hemoglobina arriba de 10 y las plaquetas arriba de 50,000, neutrófilos arriba de 1,000. ¿Preguntas, chicos? No, ¿No? Bueno. Y por último, nada más puedes considerar los pacientes con polivera, si fallecen, generalmente va a ser por trombosis. Entonces, hay que considerar que si el paciente no lo controla el hematocrito, la mejor forma de controlarlo de forma aguda es con una flebotomía.
¿cómo vamos a indicar una flebotomía? Sencillito. ¿Cuántos de ustedes han ido a donar sangre? Pues muchos. No, pues no les creo, nadie contestó. Entonces, Yo. es exactamente lo mismo. Nada más que mandan a un paciente y no lo van a mandar a donar sangre. Esa sangre no sirve. Lo van a mandar con indicaciones de, a favor de realizar flebotomía. Extraer 400 mililitros de sangre total, reponer con 500 mililitros de cualquier cristaloide que ustedes quieran, solución salina o solución Hartmann, y vigilar tensión arterial y alta posterior. Consideren que si le mandan a hacer una flebotomía a un anciano se puede descompensar, entonces sí lo tienen que vigilar, ¿vale? Y la tasa de leucemia aguda, como les dije, 2.3% a 10 años, pero la multiplico hasta 30% si le doy quimioterapia como fósforo 32, busulfán o clorambucil. Mucho cuidado, ¿vale? Bueno, hasta aquí terminamos con Polivera. ¿Preguntas? No, ninguna. Bueno, entonces, para diagnosticar, nada más, acuérdense, biopsia en médula ósea y JAK2, y obviamente, pues la biometría por el hematocrito. No se les pase, siempre biopsias en estas enfermedades. El miércoles terminamos serie mieloide con trombocitosis esencial. Está muy cortita, así que depende de qué tan temprano llegue a la clase. Llévense listas el que va a exponer de linfocitosis, linfopenia y mononucleosis. ¿Vale? Sí, doctor. Ok. Y voy a tratar de terminar de calificar el fin de semana. En cuanto tenga las calificaciones, se las mando con sus jefes de grupo. Ok, doctor. Gracias, doctor. Ando considerando, pónganlo a discusión. Si les gustaría, pues igual, pues todos los viernes que la clase sea en Zumba. Ya sé que me graban, no estoy güey, pero bueno, de alguna forma les tengo que ayudar. Para que pues terminemos, aunque sea más tarde, pero ya en casita. Ahorita ya váyanse a pistear. ¿Sale? Gracias, doctor. Gracias, Si quieren, ¿eh? No es obligatorio. Hoy fue porque estaba muy cansado, pero la neta no tenía ganas de ir a la escuela. Pero si no quieren, de todas formas puede ser en la escuela, no hay pedo. Cuídense, chicos, bonito fin. No tomen ni Doctor. manejen. Gracias, doctor. Bye. Gracias.